Bueno, no les hago perder más tiempo, les dejo con ustedes, con Domenico Cosenza. Buenas tardes, es un placer estar aquí por la tercera vez, como ya decía el colega que me ha presentado muy amablemente. Hoy en particular será un placer más porque el tema de mi conferencia me permitirá de hablar de un aspecto de mi investigación que ha sido importante para mí hasta ahora, pero que creo necesita de ir más allá de lo que he conseguido en todo el trabajo que he hecho. Es decir, la cuestión de la familia en la clínica contemporánea y más precisamente en las nuevas formas del síntoma. Creo que es importante ante todo decir algo respecto a esta formulación, nuevas formas del síntoma. Yo imagino que los de ustedes que ya están en el marco del psicoanálisis lacaniano ya hayan entendido hablar de esta formulación. Es una formulación reciente que se ha producido en el marco lacaniano a partir de, sobre todo, del final de los años 80, comienzos de los años 90, para hablar del problema de la toxicomania en particular. Fue un colega argentino, Hugo Freda, junto con otro colega francés, Bernard Lecoeur, los primeros que han introducido esta fórmula de nuevas formas del síntoma. ¿Qué querían decir con esta formulación? Querían indicar una modalidad de funcionamiento del síntoma que ha tomado una importancia muy grande en la sociedad postcapitalística, es decir, en la sociedad contemporánea más desarrollada, y que presenta una articulación muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender cuando hablamos de síntoma, en el sentido freudiano de la palabra. Cuando se habla de nuevas formas del síntoma, descriptivamente los primeros ejemplos son las toxicomanias y los trastornos alimentarios. Esto desde el punto de las primeras epidemias sintomáticas que se han producido en las sociedades desarrolladas, ¿no? Ante todo la epidemia toxicománica, que empezó de manera fuerte en los años 60, ante todo en los Estados Unidos, para devenir una epidemia en todo el mundo capitalístico desarrollado. Poco después los síntomas alimentarios, empezando por la anorexia, al comienzo en su forma más restrictiva, ¿no? Y luego, sobre todo en los años 60-70, y luego, con el pasar de las décadas, esta epidemia empezó a mostrar más su cara bulímica. Es decir, que las décadas de los 80, de los 90, y de las últimas décadas muestran este rasgo de exceso pulsional respecto a la relación del sujeto con la comida. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que podemos encontrar como rasgos diferenciales entre las nuevas formas del síntoma y el síntoma clásico freudiano? Yo diría que se pueden resumir en 4 o 5 puntos. Un primer punto es esto. El síntoma freudiano clásico es un síntoma que divide el sujeto. Es decir, cuando un neurótico llega a la consulta de un psicoanalista, llega porque hay algo en su vida que no está en condición de poder controlar. Hay algo que le escapa y él no sabe por qué. El primer punto es esto, la división del sujeto. En el síntoma contemporáneo, en sus formas más clásicas, sobre todo la toxicomania y los trastornos alimentarios, en particular la anorexia mental,
Hay un rasgo diferente respecto a este punto, porque el sujeto en un primer tiempo tiene como la sensación que el síntoma es algo que él puede controlar. Tiene la sensación, con el descubrimiento del síntoma toxicománico, anoréxico, también bulímico, de estar en relación con algo que es controlable por su voluntad. Esta es una diferencia. Una tercera diferencia es que el síntoma clásico freudiano es un síntoma que se caracteriza de manera especial para el efecto de sufrimiento que produce, por lo menos en un nivel más evidente, ¿no? El sujeto neurótico llega a una consulta analítica porque sufre, porque no está bien, hay algo de insoportable que empieza a condicionar su vida de manera tan fuerte que no puede hacer de otra cosa que encontrar a alguien para intentar tratar este sufrimiento. El síntoma de nuevo tipo, podemos decir, el síntoma toxicománico, anoréxico, por ejemplo, es un síntoma que muestra un rasgo un poco diferente, muestra más, sobre todo en los primeros tiempos de su desarrollo, su cara egosintónica, es decir, es un síntoma que produce en el sujeto un efecto de satisfacción, no solo de satisfacción, de identificación, hasta el punto de llegar a la condición donde el sujeto dice: yo soy esto, yo soy un toxicómano, soy anoréxico. Es un punto muy importante esto, porque en el síntoma freudiano el sujeto se pierde como identidad. En el síntoma contemporáneo, el síntoma es algo que da al sujeto su identidad, aunque se trate de una identidad genérica que no dice nada respecto a la singularidad del sujeto. Hay otro punto importante, y a partir de este punto empezamos a hablar de algo que pertenece al campo del tratamiento. En el síntoma freudiano, el sujeto está en la posición de alguien que demanda algo a un otro, ¿no? Por ejemplo, a un analista. Está en la posición de lo que demanda. En el síntoma contemporáneo el sujeto no demanda nada. En la mayoría de los casos se queda con su síntoma y está bien así, hasta que su síntoma está bastante fuerte para permitirle de quedarse en una relación de identidad casi total. Y no es un caso, y esto nos permite introducir el tema de hoy, que cuando encontramos un paciente que presenta uno de estos síntomas, no solo trastornos alimentarios, adicciones respecto a la droga, pero también nuevas formas de adicciones, también un cierto utilizo de las nuevas tecnologías puede funcionar claramente como una de estas nuevas formas sintomáticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de situaciones? Que cuando el sujeto entra en el dispositivo terapéutico, la demanda inicialmente no es del sujeto mismo, es de los padres. Siempre la demanda es de los padres, en el 90% de los casos. Esto porque en realidad los que sufren del síntoma no viven el síntoma como un sufrimiento. Quien sufre de estos síntomas son los otros, son los padres, son los amigos, son los alrededores del paciente mismo, que se angustian por lo que está pasando al amigo, a la amiga, al hijo, a la hija, al novio, a la novia, y se angustian hasta el punto de llegar a demandar en su lugar. Esto me parece un punto muy importante que nos permite introducirnos un poco más al tema de hoy. Es decir,
la cuestión de la familia en las nuevas formas del síntoma. Me parece un tema muy importante porque efectivamente, así como es importante llegar a decir algo de manera precisa alrededor de estas nuevas formas del síntoma, es también muy importante para poder orientarnos en esta clínica, investigar respecto al campo de las familias que están en juego detrás de estos pacientes que empiezan a encontrar estos síntomas. Me parece un punto clave. Y efectivamente es interesante empezar a pensar al problema que está en juego en estos síntomas a partir de la cuestión de la familia. Es una perspectiva muy importante. No es una perspectiva que en el pasado no se haya practicado. Absolutamente. Hay también modelos, tradiciones de investigación en el campo psicoterapéutico que se han fundado en esta perspectiva. Por ejemplo, todo el desarrollo de la psicoterapia sistémico-familiar empieza precisamente a partir de este punto, es decir, a partir de una investigación alrededor del sistema familiar del paciente anoréxico, toxicómane, obeso. Hay toda una tradición larga en este sentido en el marco sistémico, en la tradición sistémico-familiar, ¿no? Hay un punto, pero que, según mi perspectiva, que he un poco desarrollado en mi libro, que existe también en castellano, como ha dicho el colega, es decir, El muro de la anorexia, hay una equivocación fundamental. Yo pienso en la perspectiva que más ha valorado la investigación sobre la familia y el tratamiento de la familia en estos síntomas. ¿Cuál es la equivocación? Por un lado, pensar que de manera determinística el síntoma anoréxico, el síntoma toxicománico, sea un efecto de un funcionamiento alterado de la transmisión de las interacciones en el interior del sistema de la familia. Es la tesis fundamental de cualquier perspectiva sistémica. Es decir, cuando se desarrolla un síntoma en un hijo, en una hija, este síntoma funciona como solución, como condensación de una alteración interna al sistema de las transacciones intrafamiliares. En este sentido, toda la tradición sistémica ha inventado algunas formulaciones para decir la posición sintomática del miembro de la familia que empieza a desarrollar una enfermedad mental, ¿no? Es la posición de la víctima, ¿no? de la víctima designada, ¿no? Eso es una formulación específica, víctima designada de la familia, o otras formulaciones parecidas a estas, están a indicar de manera precisa esta tesis según la cual cuando se desarrolla una enfermedad de este tipo, esta enfermedad está determinada integralmente por la alteración de las transacciones internas al sistema familiar. Entonces, primera tesis, ¿no? Primera tesis, respecto a la cual pienso que el psicoanálisis tiene que tener una posición un poco diferente, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que, por un lado, es verdad que el sujeto humano se constituye en el campo del otro y no puede encontrar los efectos del sistema significante que se produce en el interior de su familia. Es el resultado, en cualquier modo podemos decir, de este sistema. Pero lo que puede objetar el psicoanálisis respecto a esta formulación es
que no todo lo específico de la manera de gozar de un sujeto, entonces también de la manera de gozar que está en el interior de una enfermedad mental, podemos decir, o de una elección de un síntoma, se puede reducir a los efectos internos a este sistema. Esto me parece un punto de objeción fundamental que el psicoanálisis puede poner a la perspectiva sistémica. Porque la perspectiva sistémica se presenta como una perspectiva determinística, es decir, todo lo que se desarrolla de un síntoma es el efecto necesario del sistema distorsionado interno a la familia del sujeto. Nosotros no podemos decir completamente esto, porque decir completamente esto implicaría tener la idea de una determinación absoluta del sujeto. No es la idea del psicoanálisis, sobre todo no es la idea del psicoanálisis de Lacan. Y en particular no es la idea de la enseñanza de Lacan que se introduce a partir de los años 60 y que pone en el centro la dimensión real del goce, que es una dimensión singular, una dimensión absolutamente singular, ¿no? ¿Cómo podemos decir de otra manera este punto, que es una crítica epistemológica a la posición sistémica desde la perspectiva del psicoanálisis lacaniano? La podemos decir así, que hay un núcleo de goce que está en el corazón del síntoma subjetivo, que no es reductible al sistema de determinaciones que han incidido en la vida de un sujeto. Porque ahí entra en juego algo de una elección singular, que está del lado del sujeto mismo. Es necesario que el sujeto diga sí a lo que está eligiendo, un sí inconsciente, evidentemente. No se trata de un sí del ego del sujeto, no se trata de un sí de la voluntad o de la intencionalidad, se trata de un sí inconsciente, ¿no? De un sí a una posición límite, una posición extrema, posición que hemos definido, Jacques Alain Miller ha definido respecto a las nuevas formas del síntoma, es un sí al rechazo del otro, a un rechazo fundamental del otro, y a una elección de una modalidad de goce, como la modalidad toxicománica, como la modalidad anoréxica o bulímica, que en la mayoría de sus manifestaciones se funda sobre el rechazo del otro, ¿no? Esto es muy importante decirlo porque tiene consecuencias en la práctica clínica. Es decir, si es verdad que lo esencial de un síntoma no se reduce al sistema de determinaciones que lo han construido, ¿no? Esto implica, en el lado del tratamiento, que no es suficiente cambiar la postura simbólica del otro porque este síntoma desaparezca. Esto es muy evidente en la clínica. Por ejemplo, se ve muy bien que la intervención sobre la familia, ¿no? Tiene su eficacidad solo en casos muy particulares. Es decir, cuando el síntoma se está empezando a desarrollar y la intervención es muy precoz y no da el tiempo al sujeto de hacer su elección de goce. En estos casos, una intervención de este tipo puede producir efectos de resolución sintomática, pero son casos muy particulares y son casos donde el síntoma no ha llegado a constituir una verdadera modalidad de goce. Cuando el síntoma llegue a constituir una verdadera modalidad de goce, nosotros podemos hacer todo lo que queramos con los padres del paciente, pero esto no llegará a estar suficiente para producir una resolución sintomática. Esto es muy importante para nosotros porque es un marco de distinción respecto a cualquier perspectiva sistémica. Esto claramente no quiere decir que no sea importante trabajar con las familias, lo contrario.
es muy importante trabajar con las familias en estos casos, porque hay algo en el funcionamiento de la familia que puede obstaculizar el trabajo terapéutico del paciente para salir de lo más difícil de su condición sintomática. Esto me parece un punto muy importante y ahora voy a intentar explicar algo de esto porque me parece un punto muy importante. Podemos intentar retomar la cuestión desde la perspectiva de la familia, efectivamente, ¿no? Y de la formulación que Lacan ha introducido, muy adecuada, de discurso familiar. Lacan inventa una noción de discurso. Hay algunos seminarios de Lacan en particular donde él desarrolla una teoría de los discursos. En la segunda mitad de los años 60, comienzo de los años 70, elabora una teoría de los discursos, que era una cosa muy de moda en esta época en Francia, pero la manera de Lacan de tratar el discurso no es muy específica, es diferente respecto a cómo han hablado de discursos los otros autores del estructuralismo francés, por ejemplo, Foucault, Althusser. Lacan inventa una noción de discurso muy freudiana, è una noción de discurso que formaliza Freud, con un intento matematico la tesis de Freud sobre el lazo social. La palabra discurso en Lacan traduce la fórmula de Freud, lazo social. Es Lacan que lo dice, Lacan mismo. ¿Y cuál es el punto clave de esta noción de discurso? Hablo de esto porque luego vuelvo al discurso familiar y a lo que implica el discurso familiar en esta perspectiva. El discurso es lo que permite, la entrada en un discurso, es lo que permite a un ser hablante de humanizarse, es decir, de entrar en un lazo con el otro, aceptando como precio por este pasaje, aceptando como precio una pérdida de gozo, una pérdida de satisfacción. Es la tesis de Freud. Freud, cuando escribe El malestar en la civilización, en el 29, desarrolla esta perspectiva de manera muy clara, ¿no? Nos dice, el ser humano paga un precio para entrar en el lazo social. El lazo social le permite tener una vida con otros, le permite llegar, encontrar un lugar para su existencia, pero el precio para todo esto es una pérdida preliminar de goce, es decir, el sujeto no puede más hacer todo lo que quiere, ¿no? Acepta de renunciar a una cantidad de goce que antes tenía en cualquier manera. Podemos pensar a la educación de los niños, ¿no? Al comienzo, los niños tienen una posibilidad de gozar mucho más amplia, es decir, no tienen una regulación del goce. Por esto Freud decía que el goce de los niños la pulsión de los niños es perversa y polimorfa. Lo decía por esta razón, porque se presenta como una manera anárquica de gozar. La entrada progresiva del niño en la civilización implica para él una pérdida progresiva del goce. Por ejemplo, la introyección de la educación esfintérica a través de la acción de los padres implica que no puede continuar a hacer caca en cualquier lugar, necesita que la haga en un cierto lugar.
Esto limita su posibilidad de goce, pero esto le permite de estar con los otros. Le permite de estar con los otros, le permite de ir al cole, le permite de tener una vida más social, ¿no? Todo esto implica un precio, ¿no? Y este principio es un principio estructural para el ser humano, ¿no? Es decir, quien no está a esta ley se queda fuera del discurso, ¿no? Y no es casual que Lacan utiliza la fórmula de fuera del discurso cuando habla de la psicosis, ¿no? Efectivamente, la vida de los psicóticos es una buena encarnación que nos muestra cuáles son las consecuencias para un sujeto del hecho de no aceptar la pérdida de goce que le permite de entrar en el lazo social, ¿no? En la psicosis el sujeto prefiere quedarse con toda su libertad de goce al precio de renunciar al lazo social, ¿no? Es una libertad trágica que se revela en su tragicidad en los momentos críticos de la psicosis, cuando se producen los desencadenamientos, por ejemplo, y se ve muy bien, por ejemplo, en la esquizofrenia, cuando se desencadena la esquizofrenia, el hecho que el sujeto se ha quedado en una condición de fragmentación, es decir, no ha podido interiorizar la ley que le permite dar una regulación simbólica al funcionamiento de su cuerpo, al funcionamiento de su goce, ¿no? Por ejemplo, antes habíamos hecho el ejemplo de la educación esfintérica. Cuando se desencadena la esquizofrenia, en muchos casos, una de las funciones que pierde completamente la orientación es precisamente la función esfintérica, ¿no? Lo sabemos los que trabajan en la psiquiatría, lo saben mejor que todos lo que pasa en estas conjunturas, ¿no? Son conjunturas que nos revelan que el sujeto no ha aceptado la pérdida de goce preliminar que le puede permitir de estar efectivamente en el lazo social, estar en un discurso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un psicótico puede estar en una condición de vida social para mucho tiempo, en algunos casos toda la vida, pero su manera de estar en este lazo es siempre un poco como extrínseca, como si no se haya inscrito de verdad en el lazo social. Y esto se ve en las conjunturas de desencadenamiento, ¿no? De manera muy precisa. Entonces, muy importante tener en cuenta este punto, el discurso como la manera de Lacan de decir el lazo social de Freud. Cuando Lacan habla del discurso familiar, nos indica algo preciso, es decir, que indica en la familia una función discursivizante en la vida del sujeto, es decir, una familia funciona como discurso cuando puede introducir en la vida de un hijo, de una hija, algo que le permite de encontrar una regulación de su goce, que permite al goce de la hija y del hijo de encontrar un límite, un punto de regulación, un punto que no puede, que es imposible olvidar, ¿no? Que es imposible borrar, ¿no? Un punto que introduce ¿cómo podemos decir? Una dimensión que no puede ser olvidada, no puede ser superada, ¿no? Que permanece como la clave, el punto de la castración, ¿no? El punto que encarna el principio de la castración simbólica en la vida de un sujeto. El problema es que no siempre una familia funciona como discurso. Y la fórmula discurso familiar no puede ser aplicada en cualquier funcionamiento familiar. Esto me parece el primer punto muy importante. Es la primera tesis que introduzco aquí.
Es decir, que las nuevas formas del síntoma nos hacen encontrar delante ad una bifurcación entre el funcionamiento de la familia y la estructura del discurso. Es decir, nos hacen encontrar delante a una modalidad de familia donde la función del discurso no se ha encarnado de manera operatoria. Este es el punto que yo encuentro como capital para poder leer algo de la cuestión de la familia en las nuevas formas del síntoma, ¿no? Esta bifurcación entre el funcionamiento de la familia y la función del discurso, ¿no? En la familia del neurótico podemos decir que un discurso familiar efectivamente ha actuado, ha funcionado, es decir, ha introducido en la experiencia del sujeto, del hijo, de la hija, una pérdida de goce, ha introducido un límite que ha creado la condición de posibilidad para el hijo de desarrollar un deseo y de poder gozar de una manera humanamente posible, ¿no? Humanamente sostenible, ¿no? Es decir, como Lacan nos enseña, esto permite gozar de manera parcial. El goce del neurótico es un goce parcial, no puede ser un goce total. El goce total es un sueño del neurótico, pero en la vida real del neurótico la experiencia de satisfacción es siempre una experiencia en pérdida. Pero esta experiencia en pérdida es la única humanamente sostenible. Cuando se va en la dirección de un goce no en pérdida, se va en una dirección muy peligrosa. Es precisamente la dirección de un goce sin límites, que es lo que las nuevas formas del síntoma encarnan de manera muy precisa. Es decir, formas de goce sin límite. Es decir, formas de goce donde en el sujeto lo que falta es la falta, precisamente, ¿no? Y esto es muy importante verlo bien con sus consecuencias respecto a la cuestión de la familia, ¿no? Porque si la familia no funciona como discurso, es decir, no funciona como instancia civilizadora, lo digo en el sentido de Freud, no en el sentido moral o moralista, lo digo en un sentido estructural, ¿no? Civilizadora en el sentido que introduce el sujeto al lazo social, ¿no? Si no funciona de esta manera, deja el sujeto atrapado a una relación con el goce que es sin pérdida, sin límites, una relación con el goce donde el sujeto mismo se eclipsa como sujeto y llega a devenir, cuando está en los momentos de máxima experiencia del goce, está en una condición de objeto de goce, de objeto lleno de goce. Tenemos que pensar a un toxicómano cuando hace la experiencia de la inyección de la sustancia, de la droga. ¿En qué posición se encuentra cuando está en esta condición? Se encuentra en una posición de objeto lleno de goce, donde la función sujeto se eclipsa completamente. No le importa nada a este sujeto quién está delante, si él está delante su hermana, su madre, el amigo, el policía. Lo que le interesa es gozar sin límites. Y en esta experiencia de goce, él está completamente absorbido. Pero lo mismo le pasa a la joven anoréxica cuando empieza la cuenta al revés de los kilos y pierde completamente el control respecto a esta situación. Es decir, pierde la ilusión de controlar la condición de su cuerpo. Y se ve muy bien que la anorexia no es una condición en la cual ella controla
la paciente controla su cuerpo. Lo contrario, es la anorexia el dueño del sujeto. Y la paciente no sabe poner un límite, ¿no? Pierde completamente el sentido del límite. Es por esta razón que es necesario, cuando ocurre esto, que alguien intervenga en lo real, ¿no? Y cuando no hay otra solución, introduzca la hospitalización como única intervención posible para evitar al sujeto la muerte, ¿no? Cuando digo un sujeto que entretiene con el goce una relación sin límites, entiendo esto. Es decir, que el goce absorbe el sujeto de manera total. Y cuando hablamos con un sujeto en esta condición, no sabemos bien con quién hablamos. Efectivamente, ¿no? Si está en la condición de escucharnos o no, por ejemplo. No es tan simple hacer esta operación. Y claro que este punto es importante porque nos muestra una relación que yo he definido de homología muy importante. Es decir, por un lado podemos decir que encontramos un síntoma que hace metáfora, como los síntomas freudianos, si del lado de la familia encontramos una familia que funciona como discurso, es decir, si funciona como un conjunto que introduce un límite en el goce del hijo o de la hija. Cuando no encontramos este tipo de articulación, cuando encontramos un síntoma que no hace metáfora, que no es también una manera del sujeto de representarse respecto al otro, de mandar al otro algo, de enviar al otro un mensaje. Cuando encontramos un síntoma que es una pura condensación de goce, ¿no? Lo que tenemos por el lado del otro familiar no es una familia que funciona como discurso, sino es una familia que se presenta como un conjunto que contiene en su interior un goce que no es reglado, es sin límites, que encuentra una condición de disregulación del goce. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es la otra vertiente que hemos que tener en cuenta cuando trabajamos con estos sujetos, ¿no? Quien tiene experiencia de casos de toxicomania y de trastornos alimentarios y ha tenido la posibilidad de trabajar también con los padres, encuentra situaciones muy complicadas, ¿no? Hay una gran variedad fenomenológica, ¿no? de situaciones, de padres, de madres. No es una cuestión de figuras o de tipologías, es más una cuestión de funcionamiento de la relación simbólica en el interior de la familia, ¿no? Lo que se ve en la mayoría de estos casos es que el lazo intrafamiliar en la familia de estas pacientes toma una consistencia en la mayoría de las veces más narcisista, es decir, en el lazo familiar prevalece la dimensión narcisista y la dimensión de goce respecto a la dimensión simbólica. La dimensión simbólica es débil, la dimensión narcisista y libidinal es muy fuerte, es una dimensión que prevalece. Y esto tiene consecuencias por el lado de la hija o del hijo, ¿no? Tiene consecuencias porque la construcción del síntoma mismo que desarrolla es una construcción que rodea precisamente alrededor de este exceso de goce que no encuentra manera de tomar una articulación simbólica. Esto no vale claramente para todos los casos de estos síntomas. Por ejemplo, hay casos
de anorexia y bulimia histérica, donde no vale precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Porque en estos casos el síntoma anoréxico, el síntoma bulímico, tiene también un rasgo importante de mensaje hacia el otro, ¿no? Entonces, en estos casos, el mismo síntoma, ¿no?, tiene pero una cara simbólica fuerte, ¿no? La dimensión del síntoma como mensaje está instalado, ¿no? El discurso que pertenece más a las nuevas formas del síntoma es un discurso donde este rasgo de mensaje en el interior del síntoma es muy débil. Lo que prevalece es más el síntoma como encarnación de goce, de un goce sin límites, o el síntoma como una manera de defensa también, ¿no?, del sujeto hacia lo que viene del exterior y que es insoportable para él. También en el síntoma, en esta nueva forma del síntoma, el síntoma mismo tiene una función importante para la familia. Esto es un punto nodal, que también los sistémicos han entendido. Es decir, el síntoma del paciente tiene una función respecto al lazo familiar. Es decir, va a funcionar como tapón respecto al lazo familiar, algo insoportable en el corazón del lazo familiar. Por ejemplo, es algo que va a tratar lo imposible de la relación entre los padres. Estoy pensando en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Es algo que va a tratar una angustia que no se puede tratar de otra manera, ¿no? La angustia, por ejemplo, es un tema clave en toda esta clínica, en el sentido que, por un lado, se presenta como algo que parece no estar presente en la vida de los sujetos, de los pacientes, ¿no? En la anorexia de manera evidente, ¿no? Las anoréxicas parecen pacientes que no tienen ninguna relación con la angustia. Por el otro lado hay la angustia de los padres, ¿no?, que están angustiados precisamente porque ven a la hija en esta condición. Pero lo que ocurre es algo paradoxal en el tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que, sobre todo cuando los padres no están en tratamiento, cuando la hija empieza a mejorar un poco, la preocupación de los padres aumenta. Cuando empieza a comer un poco más, los padres empiezan a angustiarse más. Esta es una paradoja clínica muy importante. Quien trabaja con estos casos no queda de encontrarse sorprendido respecto a esta reacción de los padres, porque lo más natural sería pensar que se angustian más cuando la hija está en condición de riesgo de muerte. No es así. Se angustian más cuando la hija empieza una recuperación corporal, cuando empieza una recuperación de su dimensión más femenina. Ahí se angustian más los padres. Y precisamente en el momento en donde algunos cambios empiezan a producirse, hay el riesgo, si no se hace un trabajo con los padres, que los padres actúen contra la terapia. Es una paradoja, pero es muy precisa, ¿no? Los terapeutas sistémicos también lo han subrayado muchas veces, pero es algo evidente también en la clínica psicoanalítica con estas pacientes. ¿Por qué? Porque el síntoma de la hija es una solución no solo para la hija, sino también para la familia. Es algo que introduce una economía nueva que estabiliza el sistema, ¿no? Y que sustituye a las angustias de la pareja, a las angustias respecto al cambio de posición de la hija, desde hija hasta joven mujer, sustituye a estas angustias
la preocupación para la enfermedad de la hija, ¿no? Y con esta solución algo se estabiliza del sistema y tiene los padres lejos de encontrar este punto más radical de angustia, ¿no? Esto me parece un punto muy importante. Hay que decir que muchos problemas que se encuentran por el lado de los padres en esta clínica es el hecho que, por un lado, hay una dificultad que encontramos en estos padres a estar en el intervalo entre la función materno-paterna y la función de hombre y mujer. Hay la tendencia en los padres de estas pacientes a quedarse en una posición, o toda madre, o todo padre, o todo hombre, toda mujer. Es difícil estar en la división entre mujer y madre, o en la división entre padre y hombre. Esto es muy difícil. Y vemos que en la mayoría de los casos actúan para una solución que amputa una de las dos partes en juego, ¿no? Por ejemplo, la figura más típica en la anorexia es la madre, toda madre, que renuncia radicalmente a su posición de mujer. Es la posición más difundida, la que Lacan llama la madre cocodrilo, ¿no? Pero no es la única, hay también otras posiciones. El problema es cuando las posiciones de los padres se absolutizan en una única posición. Ahí vemos los efectos de estrago en las hijas, en los hijos, porque la herencia que ellas encuentran es la dificultad precisamente a poder situarse, ubicarse en estas dos posiciones en el mismo tiempo. Por esto renuncian con el síntoma a ocupar una posición adulta, sexual, para no encontrar este dilema, que no llegan a poder encarnar. Entonces, este es un primer punto, ¿no? Y en el trabajo con los padres es muy importante poder ayudarlos a pasar desde la angustia para la salud de la hija a algo que pertenece al síntoma propio, que por ejemplo estaba allí antes del nacimiento de la hija, por ejemplo, ¿no? En muchos casos el nacimiento de la hija introduce un tapón a los problemas de la pareja. Muy típico esto, ¿no? Pero es un tapón que se revela con el tiempo peor de los problemas que estaban antes, ¿no? Y que termina con reproducir inevitablemente los mismos problemas, pero amplificados, ¿no? Este es un punto, es decir, la dificultad en la pareja, desde el lado padre, desde el lado madre, de mantener viva la función masculina y femenina en la pareja. Es un gran problema esto. En la mayoría de las parejas lo que vemos es que renuncian completamente a una de estas funciones. En la mayoría de los casos renuncian a la función sexual, ¿no? Y se quedan en la posición de toda madre, todo padre, ¿no? Pero hay casos donde lo que ocurre es al revés, es decir, una vertiente subjetiva de los padres más por el lado narcisista seductor, que deja al lado la función paterna, por ejemplo, o materna. Y se engancha en una relación de rivalidad con la hija, con el hijo. Pero hay otro punto que es más radical, yo creo, en la historia de estas familias, que viene más, antecede este problema de la pareja y lo condiciona de manera muy fuerte. Es el hecho que en estas historias familiares lo que vemos es que los padres se quedan más en la posición de hijos. Los padres
se queda en la posición de hijos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la anorexia mental, muy típica, la condición en la cual quien manda en la familia, es la palabra de la abuela materna. Esto es algo muy claro en toda la literatura sobre el tema, ¿no? Por esto una importante psicoanalista italiana que ha sido una de las estudiosas más importantes de la anorexia mental, Mara Selvini Palazzoli, ya en los años 60 definía la familia de la anorexica como un matriarcado superyoico, donde el mando está del lado de la abuela materna y la hija, madre de la paciente, no hace que obedecer a la palabra de su madre. Y respecto a la palabra de su madre, la palabra de su marido no vale nada. Este es un punto clave de toda esta clínica respecto a la cuestión familiar, ¿no? Que hasta que la madre y el padre se quedan más en la posición de hijos que en la posición de hombre y mujer, la hija, el hijo recibe una herencia mala respecto a su posibilidad de alcanzar una posición adulta, sexual en su vida. ¿No? Se queda en una dificultad fundamental. Porque el problema clave se revela en esta estructura, la relación de estrago entre la palabra de la abuela, de la madre, y la posición de la hija y del hijo, ¿no? Porque esto vale también para los padres. Ahí hay algo de una falta de separación fundamental que determina una serie de consecuencias que son nefastas, son muy malas para la hija o el hijo que llega cuando empieza a estar en la preadolescencia, en la adolescencia, a desarrollar este tipo de solución, que es una solución que le permite de no ir en el territorio difícil a tratar, que es el territorio donde el sujeto está llamado a elegir una posición sexual, por ejemplo, ¿no? Y entrar en el juego de la vida sexual y amorosa. Este territorio es un territorio muy peligroso para estos sujetos, que no es casual que ya desde los primeros tiempos de la generación de los primeros discípulos de Freud se había bien desarrollado, sobre todo en el trabajo de Karl Abraham. Karl Abraham ha sido un excelente clínico de las adicciones, ¿no? Encontramos en Karl Abraham de verdad una agudeza, una precisión clínica respecto a la adicción de verdad muy, muy rara, ¿no? Y lo que nos dice Abraham respecto a esto es precisamente que la manera de gozar de estos sujetos que desarrollan estos síntomas es una manera de gozar donde lo que se produce es una doble operación, es decir, la elección de un objeto de goce inanimado, ¿no?, en lugar de la elección de un partner sexual. Que el partner sexual introduce en una condición de incertidumbre insoportable para sujetos que no se han separado del objeto primero, ¿no? Se han quedado atrapados, dice Abraham, a la primera forma de goce oral, ¿no? Canibálico, ¿no? Y que es típica de sujetos que no llegan a una separación, ¿no? Abraham pone en la misma clase la anorexia mental, la toxicomania, el alcoholismo, la melancolía, hace una serie, ¿no? Y lo que hace de hilo conductor de esta serie es la falta de separación, el rechazo del destete, ¿no? El rechazo del destete, ¿no? Precisamente, es una cosa que
que Lacan mismo, el joven Lacan, volverá a formular en el 38 en los complejos familiares, ¿no? Precisamente, que es muy importante hablar de este texto en este conjunto de estas conferencias, ¿no? El rechazo del destete efectivamente es la formulación que une estas formas patológicas diferentes donde el sujeto no puede separarse del objeto de goce primero, ¿no? Y la única manera que encuentra en su vida más adulta para gozar es elegir otro objeto, pero inanimado, ¿no? Que le pueda dar la ilusión de un control, ¿no? Absoluto del objeto mismo, y el rechazo del otro sexo, ante todo, ¿no? El rechazo de la vida sexual, que es una vida donde no se goza bastante, porque el objeto, el partner de la vida sexual está, no está, depende de su deseo, puede cambiar idea, puede decidir que no quiere más estar conmigo, o puede no tener ganas de tener una relación sexual conmigo. Entonces es un campo donde la incertidumbre es muy fuerte, y hay sujetos que pueden soportar esto, los neuróticos, pueden enfadarse un poco pero lo soportan, y hay sujetos que no pueden soportar esta incertidumbre del goce, ¿no? Y prefieren entonces elegir un goce que pueda darle la ilusión de una absolutez, como es el goce toxicománico, podemos decir así, ¿no? Que es un goce lleno, es un goce que efectivamente encuentra en su interior como una nostalgia del goce primordial, ¿no? Nos dice Lacan en los complejos familiares, ¿no? Un goce paradisíaco e infernal en el mismo tiempo, ¿no? Y es importante ver bien en este punto, porque no hay que pensar que estos sujetos que desarrollan estos síntomas sean sujetos que tengan una intencionalidad suicidaria, no es así, ¿no? En realidad lo que quieren estos sujetos es gozar hasta el máximo, y si encuentran la muerte es por efecto de esta práctica de goce sin límites, ¿no? Hay que invertir la relación, ¿no? Mueren porque quieren gozar sin límites, no porque quieren suicidarse, ¿no? El problema es que gozar sin límites coincide con la pulsión de muerte, ¿no? Lacan nos muestra en muchas maneras esta cosa, ¿no? Como cuando nos envía la película japonesa El Imperio de los Sentidos, ¿no? Donde es evidente que los dos amantes japoneses que querían llegar al máximo del goce sexual terminan con la muerte, ¿no? Terminan con la hibridación del pene del hombre en el cuerpo de la mujer. Es una historia, un hecho real que ocurrió en la Tokio de los años, no sé, 50, 40, no sé, no me acuerdo precisamente, pero es muy precisa esta película porque sabe transmitir este punto de enseñanza estructural de Lacan, que cuando alguien quiere llegar a un goce sin límites, encuentra la muerte. La muerte está ahí, lo espera, ¿no? Y en estos síntomas es así, es decir, esta modalidad de goce, sin límites, sin otro, sin ley, sin regulación, puede conducir a la muerte. La toxicomania, la anorexia, son condiciones donde la muerte es un riesgo real. No es una quimera, no es una fantasía, es algo que se produce efectivamente.
necesita intervenciones, actos reales para que no se produzcan estos éxitos, ¿no? Bien, yo no sé si puedo para ahora terminar y luego si harán preguntas contestaré lo que digáis. Bien. Muy bien. Pues bueno, podemos abrir cuando queráis un turno de preguntas, comentarios, aportaciones. Es una cuestión muy importante. Yo creo que este es uno de los puntos más enigmáticos de esta clínica, es decir, cómo juega la cuestión del sexo, ¿no?, en la determinación del síntoma, porque efectivamente hay una cuestión aquí, ¿no?, en el sentido que si tomamos los trastornos alimentarios, sobre todo la anorexia y la bulimia, en 9 casos sobre 10 son mujeres. Es decir, hay una orientación muy clara en la dirección de lo femenino, ¿no? No sé si en la toxicomania podemos decir lo mismo al revés, pero hay una cierta prevalencia de los varones, de los hombres, ¿no? Esto pone una cuestión que, por ejemplo, no se pone en la obesidad, porque en la obesidad este problema no es tan fuerte. No podemos decir la obesidad una patología femenina, aunque en las estadísticas son un poco más mujeres que hombres, pero no es tan fuerte esta orientación, ¿no?, como 40 y 60%. No es una diferencia significativa. Para la anorexia y la bulimia sí. Muchos se han preguntado por qué, ¿no?, cuál es la razón de esto. Hasta ahora no se han producido explicaciones muy suficientes, yo creo, ¿no? La explicación más difundida es la explicación psicosocial, sociológica, es decir, la sociedad contemporánea, postcapitalística, que es la sociedad donde se difunde la epidemia de estos síntomas, es una sociedad donde la imagen del cuerpo femenino como cuerpo delgado se difunde socialmente y sujetos más frágiles, más débiles, que no encuentran en la familia la posibilidad de una transmisión de una ley que autonomice más el sujeto, van atrapando en lo social puntos de referencia de identificación para construir su propia identidad de una manera supuesta deseable para los otros, ¿no? Esta es una explicación sociológica muy difundida, que también ha compartido una clínica importante como Hildebruck, una de las fundadoras de la clínica de la anorexia mental contemporánea, pero me parece muy débil como explicación, no que no tenga una suya influencia, pero no creo que está en este punto. Mi idea es que es más interesante leer esta cuestión más del lado de la relación con el cuerpo de los hombres, en los hombres y en las mujeres, y la relación con el goce. Creo que es más interesante esto. Por un lado, la mujer se presenta con una dificultad suplementaria respecto a la relación con el cuerpo, con su propio cuerpo y con la representación de su propio cuerpo. Esto era también la idea freudiana, que cuando se habla de la mujer, ¿no?, estamos en un territorio donde hay algo oscuro. Esta era la idea de Freud, ¿no?, el límite de Freud, ¿no?, y que en la psique humana el significante fálico, también en la niña,
encuentra una centralidad importante, ¿no? Y que el descubrimiento de los efectos psíquicos de la diferencia anatómica entre los sexos es algo importante y traumático también en la vida de la niña, ¿no? Que descubre la diferencia de ser diferente respecto, por ejemplo, al hermano, ¿no? Físicamente. Yo creo que Lacan nos da una llave más interesante respecto a esta cuestión, cuando nos habla del problema del goce femenino, ¿no? Y nos dice que la mujer, esto es del seminario 20 ancora, la mujer encuentra dos modalidades de goce, o mejor, dicho más precisamente, la posición femenina, que puede existir también en los hombres, ¿no? Pero la posición femenina es una posición que permite de estar en dos modalidades de goce diferentes, ¿no? Una modalidad de goce es la modalidad que también comparte la posición masculina, es decir, el goce fálico, ¿no? Que es el goce que está en juego en un sujeto que encuentra en el otro lo que le falta, ¿no? Que está continuamente reenviado a la búsqueda del objeto que falta a la estructuración de su deseo. Y la otra posibilidad de goce es el goce otro, que es un goce muy diferente, es un goce que no está bajo la ley de la castración, ¿no? Es un goce que puede introducir a una mujer a una dimensión totalizante, efectivamente, y que se encuentra de manera particular en algunas posiciones. Se puede encontrar, por ejemplo, de manera clara en el testimonio de algunas místicas, ¿no? Místicas de la tradición. Y ¿cuál es la idea? La idea que un poco he desarrollado sobre este punto alrededor de la anorexia, por ejemplo. Es esta idea que cuando la inscripción del sujeto en el goce fálico es débil, el otro vertiente del goce femenino puede encontrar una degradación en su modalidad de funcionamiento y conducir al desarrollo de patologías que en la mujer van a implicar de manera muy fuerte el cuerpo. Esto quiere decir no solo la anorexia mental o la bulimia, también algunas nuevas formas depresivas muy fuertes, todas una modalidades de síntomas muy fuertes que afectan de manera particular a la mujer. Pero precisamente porque el goce fálico no se ha inscrito de manera bastante fuerte en la vida del sujeto. Y este otro vertiente del goce toma este funcionamiento degradado, no sé cómo decir, ¿no? Un funcionamiento que va en la dirección del sin límite, pero en el sentido sintomático, ¿no? Esta es una hipótesis que creo que es interesante. Lo que se ve en el tratamiento es que cuando algo se reactiva de la función del goce fálico, por ejemplo, cuando después de un tratamiento largo una joven mujer puede reempezar a desear un hombre, a encontrar deseo sexual, a hacer una vida donde algo de esta modalidad de goce fálico vuelve a funcionar, el goce que está del lado del síntoma disminuye, ¿no? Estas son cosas interesantes. Yo creo que, pero este es un punto aún opaco que hay que desarrollar más. Pero creo que es más interesante ver la cosa a partir de este vertiente del goce sexual.
son dos cuestiones importantes. La primera, la nominación, es un problema clave de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos las nuevas formas de clasificaciones sociales de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? El DSM. Por el otro lado tenemos los nuevos síntomas que se desarrollan, se difunden las asociaciones que tratan de este tipo de problemas, se difunden los sitios internet alrededor del síntoma, ¿no? Con rasgos diferentes, es decir, hay los sitios internet que ponen el síntoma como una especie de religión, y hay otros sitios que combaten la difusión del síntoma, ¿no? Pero hay todo este problema, ¿no? De la nominación universal, genérica, y el problema que muchos sujetos llegan a desarrollar algo que encuentra en un nombre social su identidad, ¿no? Este es un punto muy contemporáneo. El problema es qué hacer con esto. Yo pienso dos cosas. Pienso que en el primer momento hay que aceptar esta nominación como tal. Pero el objetivo es poder permitir a la dimensión más singular del sujeto de poder, en la experiencia del paciente, tomar el primer lugar y poner la identificación sintomática al lado, ¿no? Esto pero puede solo ser el efecto del trabajo, no se puede hacer de repente, porque no están en la misma posición de un neurótico, por ejemplo, de un neurótico puro. Están en una posición más débil y necesitan en un primer tiempo esta identificación. Nosotros no tenemos ni que sostener esta identificación, ni que rechazarla del comienzo, porque si la rechazamos del comienzo, volvemos a replicar la experiencia precisa del otro de estos sujetos que se ha presentado como un otro de rechazo. No tenemos que hacer esto, tenemos que empezar encontrándola así como se presenta y precisamente, voy al segundo punto, tener una escucha muy singular a los puntos que antes o después se manifestarán, donde el saber de estas pacientes empieza a vacilar, a encontrar un agujero. Es un punto delicado, porque el agujero en el saber es precisamente el punto de error que estos sujetos no pueden soportar de encontrar. En este sentido, no en el muro de la anorexia, sino en el otro libro que ha mostrado antes el colega, es importante ver cuál es la última palabra de Lacan sobre la anorexia, que la encontramos en uno de los últimos seminarios, el seminario 21 de Lacan. Y Lacan nos dice precisamente esto, nos dice que en la posición anoréxica el sujeto intenta producir una operación precisa, es decir, con todo su discurso sobre las calorías, los kilos, intenta poner un tapón respecto precisamente a este agujero en el saber. Entonces hay un rechazo del inconsciente en estos pacientes. No quieren saber nada del inconsciente, porque el inconsciente es lo que terroriza a estos sujetos, ¿no? Y el síntoma sirve precisamente para no encontrar esta dimensión, ¿no? En este sentido es muy importante lo que nos dice el último Lacan respecto a esto, porque si antes él decía que la maniobra anoréxica intenta producir un movimiento
de abertura en el otro, ¿no? A través de la producción de la angustia, ¿no? Este último Lacan marca más el rasgo de perversión de esta posición, es decir, más bien que abrir una falta en el otro, la maniobra anoréxica intenta tapar el agujero en el otro, es decir, producir una operación que es más por el lado de la perversión que por el lado de la... Yo creo que en la clínica de la anorexia nosotros vemos todo esto, vemos la angustia como producción en el otro de una falta, pero vemos también esta operación fundamental, es decir, tapar el agujero en el otro, ¿no? Poniendo su propio cuerpo como tapón de todo esto, como algo que permita al sujeto de no encontrar la falta en el otro. Porque es el punto de donde puede surgir la angustia. En este sentido es precisamente el punto que hay que hacer encontrar al sujeto anoréxico, porque es precisamente cuando la angustia vuelve a introducirse en la experiencia del sujeto que puede cambiar algo, que puede, por ejemplo, articular una demanda verdadera. Antes el sujeto no demanda nada, viene porque lo quieren sus padres, pero no viene porque lo quiere él o ella. ¿Cuándo puede venir para una demanda propia? Solo después de haber reencontrado la experiencia de la angustia. La angustia sí puede producir una demanda efectiva, pero hasta que no se produzca algo de esto, es decir, de una sensación de descontrol, de algo que le escapa, de algo que no entiende, ¿no? Antes de esto es muy difícil que se pueda producir una demanda subjetiva, ¿no? Hay que tener paciencia con estos casos, porque puede pasar mucho tiempo antes que algo de esto pueda producirse, pero no es tiempo perdido, es el tiempo necesario para que se cree un cierto lazo con el analista. Sí, es un tiempo importante. Parece que no se produzca nada, en realidad se crean las condiciones porque cuando el agujero en el saber se muestra y el sujeto empieza a angustiarse, estamos en la posición para poder recoger efectivamente algo de la demanda auténtica. Es una cuestión, es la cuestión, es decir, lo que podemos decir es que hay una tensión estructural entre el discurso capitalista y el funcionamiento de la familia como discurso. Es decir, el discurso capitalista empuja a un goce sin límites. El funcionamiento de la familia como discurso funciona como regulación del goce, como algo que introduce un límite. En este sentido hay una contradicción estructural entre el funcionamiento del discurso capitalista y la función civilizadora de la familia, ¿no? Esta es la contradicción fundamental a partir de la cual los nuevos síntomas se desarrollan, ¿no? Porque este cortocircuito encuentra como solución precisamente la producción de estas formas de síntomas que no son precisamente la psicosis, pero no son en el mismo tiempo la neurosis, y son tentativas de tener juntos lo intenible. Este es el problema, ¿no? Porque en el mismo tiempo responden a la exigencia del discurso capitalista, porque evidentemente responden a esta exigencia, ¿no? La toxicomanía, la obesidad también, encarnan algo de este imperativo a gozar sin límites, evidentemente, ¿no?
El problema es qué efecto produce esta contradicción en el funcionamiento de la familia misma, ¿no? Es decir, la familia no se queda como antes, se encuentra modificada por el efecto pervasivo de este discurso, inevitablemente, y puede poner mucha menos filtros de subjetivación en el proceso de transmisión, ¿no? Desde los padres hasta los hijos, ¿no? Porque la pervasividad del discurso social es muy fuerte, ¿no? Y esto me parece el punto que nos permite explicar un poco más la génesis de las nuevas formas del síntoma respecto a la vertiente familiar, ¿no? Es decir, la pervasividad del discurso social es tan fuerte que la familia tiene dificultad a humanizar este discurso, a humanizar el superior social y a traducirlo en algo que el sujeto pueda hacer suyo de una manera que no sea un mando impersonal, ¿no? Es mucho más difícil esta operación hoy. Era más practicable probablemente en otras épocas. Y por esto hay esta condición de dificultad de muchos sujetos a soportar las experiencias traumáticas de la vida, ¿no? Una dificultad, por ejemplo, articular el trabajo del duelo, es muy difícil hoy, ¿no? La compulsión hacia las sustancias toma el lugar del trabajo del duelo, ¿no? Es una sustitución de un trabajo que no se puede hacer. Para muchos sujetos es imposible el trabajo del duelo. Y el imperativo capitalístico a gozar toma el lugar del trabajo del duelo. Para muchos sujetos es así. Un poco para todos nosotros, pero para algunos sujetos de manera muy masiva, muy pervasiva, ¿no? Y esto es un problema enorme para nosotros. Desde la perspectiva nuestra de Lacan, tenemos la suerte de poder leer esto, porque el hecho de poder ubicar en el nivel del goce la cuestión clave nos permite leer todo esto de una manera diferente de las otras escuelas analíticas, ¿no? Que se quedan más atrapadas en un horizonte imaginario, simbólico, ¿no? Pero esto no es suficiente para poder leer lo que está ocurriendo e intentar introducir maniobras de modificación, que para poder ser efectivas tienen que ser maniobras de modificación del goce. No se trata de interpretar el sentido, se trata de introducir actos que puedan producir efectos de rectificación del goce. Este es un punto de reorientación de toda la clínica. Y esta clínica nos muestra de manera más fuerte aún la impotencia de una intervención que se quede completamente atrapada en la dimensión del sentido. Porque el sentido, interpretar el sentido con una anoréxica o con un toxicómano no tiene ningún sentido, porque el inconsciente está cerrado, ¿no? Entonces la interpretación no llega a su destinación, no encuentra la puerta cerrada, no puede pasar. Y el sujeto no la valora porque está desconectado del inconsciente, como en la fórmula que Lacan utilizó hablando de Joyce, ¿no?
Cuando el síntoma está desconectado del inconsciente, la interpretación semántica no tiene posibilidad de producir efectos. Lo puede hacer con el neurótico, porque el neurótico está conectado con el inconsciente, cree en el inconsciente, entonces también una interpretación de sentido puede producir efectos en algunos casos, ¿no? Pero con estos casos no puede producir ningún efecto, no es nada. Flatus vocis. Es una clínica donde la necesidad de la introducción de la dimensión del acto es evidente, ¿no? Solo algo que funcione como acto puede introducir una modificación. Entonces es un desafío para el psicoanálisis muy importante. Es decir, que el psicoanálisis tiene que trabajar con esta clínica porque es la clínica donde se mesura la capacidad del psicoanálisis de estar a la altura de la subjetividad de nuestra época. ¿Alguna pregunta más? Pues pido un aplauso. Gracias.